Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Ríos, soy de Ecuador. Acerca del video que vamos a tratar, es qué hemos aprendido, cómo lo aprendí y para qué sirve lo aprendido. ¿Qué aprendí? Aprendí a que cada persona tiene una forma diferente de aprender, pero es de acuerdo a cómo uno lo vaya acogiendo y cómo se vaya autoeducando. Durante este tiempo que estamos en pandemia, se podría decir. ¿Cómo lo aprendí? Lo aprendí leyendo diariamente. En mi trabajo lo he aprendido con las demás personas a mi alrededor. He aprendido sobre los videos que han enviado en esta docencia. Hemos ido aprendiendo cada vez acerca de cada paso que se debe realizar para ser un excelente docente o a su vez en nuestra vida cotidiana nos vaya sirviendo. ¿Para qué me sirve lo aprendido en mi vida profesional? Para poder hacer que otras personas me entiendan, eh, compartir lo yo he aprendido cada vez, todo lo que yo he leído, poderlo implementar en mi vida y implementar para la vida de mi familia, de mis amigos, de las personas que están a mi alrededor. Esa sería la forma de cómo yo lo estoy aprendiendo cada vez. Por ejemplo, en esta parte de lo que es de las aulas al revés, que antes nosotros necesitábamos estar en una aula para nosotros aprender completamente todo lo que el docente en ese entonces nos explicaba, mientras que ahora no, pues ahora necesitamos, debido a la pandemia, todo lo que está sucediendo, necesitamos tanto niños hasta los más adultos aprender mediante aulas virtuales, la cual hace que cada uno se vaya autoeducando y vayamos tratando de surgir cada vez más. Esa sería mi interpretación de lo que yo entiendo hasta el momento nuestra docencia virtual. Perfecto. Gracias, Karen. Tatiana, sigue Karen, porfa. Primero las damas. Gracias. Bueno, mi nombre es Karen Roncancio, yo soy docente que vivo en Colombia. En este diplomado estoy aprendiendo, ¿qué aprendí? Aprendí herramientas que me van a permitir enriquecer mi práctica diaria. En este momento justamente de aislamiento social, una herramienta interactiva para acercarnos, para volver a retomar prácticas pedagógicas con mis estudiantes, enriquecer con ellos las clases, cambiar el chip, aprendí en cierta manera eso, a cambiar el chip, porque no es lo mismo tener el grupo presencial a tener un grupo completamente distante y que lo único que uno puede escuchar a veces son las voces, porque pues en la clase presencial como docente estoy acostumbrada a escucharlos, a verlos, a estar en el acompañamiento con ellos. Y este acompañamiento es diferente y eso es lo que estoy aprendiendo justamente, que, que estos elementos virtuales nos dan diferentes opciones para verificar cómo cada estudiante, cómo cada persona aprende. Retoma, por ejemplo, cosas muy importantes de lo que he aprendido y es, no todas las personas tienen la misma velocidad de aprendizaje, las mismas facilidades y lo recuerdan. Uno como docente pues lo sabe, pero a veces como que en su práctica diaria lo olvida. Y el retomarlo nuevamente en las infografías, en los textos que nos enviaron, hace que se retome nuevamente esa, digamos así, ese pensar, ese repensar, ese reinventarse en que estamos casi todos justamente por esta época. Hace que sean momentos, como nos lo decían, los momentos de la verdad. ¿Qué estoy enseñando? ¿Para qué lo estoy enseñando? ¿Cómo lo estoy enseñando? En estos aspectos pues me ha servido y para qué me sirve y para qué me servirá, porque pues a mí esto sí me va a seguir funcionando adelante, es cómo voy a llegar a mis estudiantes, qué prácticas debo cambiar, cuáles de pronto puedo conservar, el hecho de cambiar la lógica de siempre seguir como en la misma tónica, de esa dificultad que se nos presenta a nosotros como maestros y es
no actualizarnos. Entonces, este hecho de que me encuentro con cosas de usted debe actualizar, debe seguir adelante, si usted está usando, por ejemplo, nos hablaban de Bloom y de todas las habilidades que se desarrollan. Normalmente uno siempre tiende a desarrollar las mismas. Cuando uno vuelve a leer la cantidad de cosas, de verbos, de habilidades que se van desarrollando, que se deben desarrollar, uno dice, me ha faltado. Entonces, en mis prácticas debo renovar ciertos elementos. Ya no tengo a mis chicos de frente, listo, no importa, vamos a buscar que ellos vuelvan a tener su práctica, su quehacer, con las cositas que tienen en casa, qué materiales pueden tener en casa, o sea, toda esa planeación previa que uno hace para clase presencial, retomarla y pensarla en la clase virtual. ¿Qué analogías pueden hacer ellos? O sea, todos esos elementos que han dado en este curso me han sido y me van a ser muy útiles. Me han llevado a una reflexión de mi plan de estudios. O sea, yo lo reviso y digo, bueno, este me funciona, este tema no me funciona. Y estoy pues como con esos elementos. Espero seguir enriqueciendo mis clases, espero que todas estas nuevas ideas que me han llegado me sirvan, me funcionen. Y como decían en los mismos textos, voy a copiarme de todo lo que me sirve y lo voy a ir enriqueciendo con lo que yo tengo. Perfecto. Muy bien, Karen, muchas gracias. Bueno, ¿qué he aprendido? Yo considero que hay muchos aspectos, tanto de la docencia en general como la docencia virtual, que estoy aprendiendo. El primero de ellos, el modelo. Por ejemplo, el modelo de Flipped Classroom me pareció súper interesante, eso de las aulas invertidas, que no es a propósito de la pandemia que nos cruza, sino que de pronto, bueno, no haber tenido la oportunidad en otras épocas y en otras circunstancias de conocer que eso ya existía, ¿sí? Y que, bueno, éramos muy escépticos en pensar que lo podíamos desarrollar en los diferentes niveles de formación. En segundo lugar, he aprendido la estructura. Me llama muchísimo la atención la estructuración, partiendo de unos objetivos, procesos de planeación y procesos de evaluación. Y en tercer lugar, combinar el centro del proceso de aprendizaje y enseñanza que dejó de ser el docente para concentrarse en el alumno, ¿sí? Y la suma, ¿sí?, seguramente le permitirán enriquecer ese proceso de enseñanza. ¿Cómo consigue uno aprender todas estas cosas? Bueno, el proceso se basa en estudiar esas estructuras, entenderlas, comprenderlas, aplicarlas, ¿sí? En revisar constantemente cómo se originan y cómo es posible llegar a colocarse en práctica en nuestra vida diaria, en el contexto docente o en el contexto profesional, o como bien lo recitaba en el contexto cotidiano, ¿cierto? Hay fuentes de diferente índole y uno pues va más o menos sintonizando, ir captando lo que considere que es. ¿Para qué sirve? Bueno, considero que sirve para crecer, ¿sí? Esta situación de crisis y ojalá posterior a cuando salgamos de ella, porque yo sí creo que ese momento tiene que llegar. A crear estructuras basadas, por ejemplo, en los objetivos que debemos cumplir de los que ejecutamos el rol de estudiantes, ¿sí? La planeación didáctica de cómo se va a desarrollar efectivamente esas acciones pedagógicas, ¿sí?
con qué recursos cuento, qué recursos, llámese videos, infografías, lecturas, artículos científicos, para que el estudiante se motive, o bueno, en este caso yo, me motive, ¿sí?, a prepararme antes de tener el escenario de clase propiamente dicho, que a propósito es para resolver las dudas y hacer procesos de reforzamiento. Entonces, en conclusión, considero que el aprendizaje bien estructurado, ¿sí?, teniendo en cuenta herramientas, recursos y todos los elementos disponibles, ¿sí?, asociado a identificar cuál es el propósito, cuál es el objetivo de esto, le confieren al alumno, además de motivación, es fuerza energética para desarrollar estos retos, estos desafíos, porque de todas maneras, y no sé, me corregirán ustedes, tampoco es tan fácil, ¿no? ¿Sí? El proceso implica sesiones de adaptación importantes en el contexto del cambio. Bien, con eso he terminado mi intervención. Muchas gracias. Listo, creo que ahí podemos. Bueno, pues finalmente ha sido como muy útil escucharlo, realmente enriquece todavía más lo que escucho yo en educación, porque